¿Qué clase de fuego debe mantenerse siempre encendido en el altar de nuestras vidas? ¿Y qué sucede cuando, por descuido o rutina, permitimos que se apague? ¿Cómo es investido y consagrado un hombre pecador para representar a un pueblo entero ante la santidad abrumadora de Dios? ¿Y qué precio paga por ese acceso? ¿Qué sucede cuando, después de seguir al pie de la letra cada instrucción divina, una comunidad espera en silencio reverente, y de repente, el fuego de Dios mismo cae del cielo? Un saludo lleno de expectativa para cada uno de ustedes, fieles oyentes y estudiantes de la palabra. Soy el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, y es un gozo guiarles en este nuevo día del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita para que recibas directamente todos los audios, regalarnos un like o me gusta, y así nos ayudes a la difusión de la palabra de Dios. Continuamos nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro día anterior, vimos los sacrificios personales que el israelita común traía al tabernáculo. Hoy, la perspectiva cambia. Nos movemos desde el atrio, donde está el pueblo, hacia los lugares más sagrados, para ver las responsabilidades exclusivas de los sacerdotes y el momento culminante de su consagración. Nos adentramos en los capítulos 6, 7, 8 y 9 de Levítico. Estos capítulos forman una unidad crucial. Primero, detallan las leyes de los sacrificios para los sacerdotes, instrucciones específicas sobre cómo deben manejar el holocausto perpetuo, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la culpa, y los sacrificios de paz. Luego, dan un salto narrativo para registrar el rito de consagración de Aarón y sus hijos, un proceso de 7 días que los separa para el servicio más sagrado, culminando con el 8º día, cuando Aarón ofrece los primeros sacrificios oficiales y la gloria de Dios se manifiesta ante todo el pueblo. Es el manual de operaciones y la ceremonia de inauguración del sistema sacerdotal. De esta manera, en los capítulos 6 y 7, Dios da a Moisés instrucciones específicas para Aarón y sus hijos. Se enfatizan detalles como mantener el fuego del altar siempre encendido, usar vestiduras de lino específicas, comer las porciones santas en lugar santo, y la prohibición de comer grasa o sangre. Luego, el capítulo 8 narra la ejecución solemne de la consagración. Moisés lava, viste y unge a Aarón y a sus hijos, y ofrece sacrificios de consagración, aplicando sangre en sus orejas, manos y pies. Finalmente, el capítulo 9 muestra el 8º día, el inicio oficial del ministerio. Aarón ofrece sacrificios por sí mismo y por el pueblo, bendice a la congregación y, junto con Moisés, entra en el tabernáculo. Al salir, bendice nuevamente al pueblo, y la gloria de Jehová se aparece a todos, y un fuego divino consume el holocausto y las grosuras sobre el altar. Amigos, esta es la historia de cómo Dios instituye un mediador, santifica un ministerio y luego confirma todo con la manifestación visible de su presencia y aprobación. Ahora, con atención a estos misterios sagrados, les invito a escuchar la lectura de Levítico, capítulos 6 al 9. Levítico 6. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello. Sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la 5ª parte, en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Leyes de los sacrificios. Habló aún Jehová a Moisés, diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana,
y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado, y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová, toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés, diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio, en el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne, será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere, en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida, será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Levítico 7. Asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite, o seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que del quedare, lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que del comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda, no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre, o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo.
Habló más Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna grosura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto, y la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová, en el desierto de Sinaí. Levítico 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés, diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo, pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre el ephod, y lo ciñó con el cinto del ephod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos, y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón,
Y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto, eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho, y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, a Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y a Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Levítico 9. Los sacrificios de Aarón. En el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación, y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto, para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó a Aarón al altar, y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció el alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo,
alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fin de la lectura. Aspectos destacados. Las leyes para los sacerdotes en los capítulos 6 y 7 del libro de Levítico revelan que el servicio a Dios requiere fidelidad constante y atención a los detalles sagrados. El mandato de que el fuego del altar no se apagará es una imagen poderosa. No era un fuego común, era un fuego que Dios mismo había encendido, como veremos en el capítulo 9. El deber del sacerdote era mantenerlo, no crearlo. Esto nos habla de nuestro llamado a mantener viva la adoración, la oración y la dedicación en nuestras vidas, alimentadas por el fuego del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Las reglas sobre comer las ofrendas en lugar santo subrayan que los siervos de Dios son sostenidos por Él mismo, su provisión viene de su altar. Todo apunta a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que mantuvo una comunión perfecta e ininterrumpida con el Padre y que es a la vez el sacrificio y el sustento de su pueblo. La consagración de Aarón y sus hijos en el capítulo 8 es un cuadro rico y complejo. Cada acto es simbólico: el lavamiento, purificación, el vestimiento, cubierto con la justicia y gloria de su oficio, la unción con aceite, consagración por el Espíritu, y la aplicación de la sangre del carnero de la consagración en la oreja, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Esta santificación por la sangre marcaba que todo lo que el sacerdote escuchaba, oreja, todo lo que hacía, mano, y todos los lugares a donde iba, pie, estaban dedicados y redimidos para el servicio de Dios. Era un hombre cubierto de sangre para poder ministrar. Aquí vemos una sombra poderosa de Cristo, quien fue consagrado como nuestro eterno sumo sacerdote no con sangre de animales, sino con su propia sangre, derramada por nosotros. Él es el mediador perfecto, santo, inocente y sin mancha, quien entró de una vez por todas en el lugar santísimo celestial. La gloriosa conclusión en el capítulo 9 es la confirmación divina del sacerdocio. Después de 7 días de obediencia paciente en el atrio, llega el 8º día, día de nuevo comienzo. Aarón, ya consagrado, ofrece sacrificios por sus propios pecados primero, y luego por los del pueblo. Esto revela una verdad humillante: el mediador del antiguo pacto también necesitaba expiación. Luego, Moisés y Aarón entran juntos en el tabernáculo, prefigurando la perfecta unidad entre la ley, Moisés, y el sacerdocio, Aarón, que se encontraría en Cristo. Cuando salen y bendicen al pueblo, ocurre lo inefable: la gloria de Jehová se aparece a todo el pueblo, y el fuego divino consume la ofrenda. Este no es el fuego que los sacerdotes mantenían, es el fuego que Dios mismo envía desde el cielo, aceptando el sacrificio y santificando el altar. Es el sello de aprobación de Dios. Esto apunta al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, el fuego de Dios, descendió sobre la iglesia, confirmando la obra consumada de Cristo, el sacrificio perfecto y nuestro verdadero sumo sacerdote. Juntos, estos capítulos nos muestran un sistema diseñado por Dios, pero limitado por la humanidad de sus mediadores. Aarón necesitaba sacrificios por sí mismo. El fuego celestial solo consumía la ofrenda, no transformaba al sacerdote. Todo esto clama por un sacerdote mayor, perfecto y eterno. En Jesús, el fuego del Espíritu no solo consume el sacrificio, sino que nos transforma a nosotros. Su sangre no solo santifica sus extremidades, sino que limpia nuestras conciencias. Él es el altar, el sacrificio, el sacerdote y el fuego divino de aceptación. El teólogo del siglo XIX, Andrew Murray, reflexionando sobre el sacerdocio, escribió: el sacerdote era la personificación de la religión del pueblo. En Cristo, esa personificación se vuelve perfecta y personal para cada creyente. Esta cita ilumina el cambio de pacto. En el Antiguo Testamento, un hombre, Aarón, representaba al pueblo. En el Nuevo Pacto, Cristo, el hombre Dios perfecto, nos representa y nos hace a nosotros, colectivamente, un real sacerdocio para que nos acerquemos a Dios a través de él. Ahora, llevemos estas sombras sacerdotales a la realidad de nuestra vida en Cristo. El fuego del altar no debía apagarse. ¿Cómo está el fuego de tu devoción personal, tu pasión por Dios y tu amor por los demás? ¿Qué necesitas hacer hoy para avivarlo, recordando que depende del fuego del Espíritu, no de tu propio esfuerzo? Aarón fue rociado con sangre para poder ministrar. Tu ministerio, en tu hogar, trabajo, iglesia, fluye de una conciencia constante de haber sido limpiado y consagrado por la sangre de Jesús, o intenta servir desde tu propia fuerza y mérito.
El pueblo vio la gloria de Dios solo después de que se completó la obra del sacerdote y se ofreció el sacrificio. Estás viviendo desde la posición de que la obra de Cristo está completa, disfrutando de la paz y la aceptación con Dios que Él ganó, y esperando ver su gloria manifestarse desde esa postura de fe y descanso. Gracias por su compañía en este día de sacerdocio y gloria. Que el Dios que encendió el fuego en el altar y envió fuego del cielo los llene con el fuego purificador y poderoso de su Espíritu, para que vivan como sacerdotes santos en Cristo Jesús. No olviden suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Los invito a compartir en los comentarios qué aspecto de la consagración de Aarón o de la manifestación de la gloria de Dios le habló más profundamente sobre el ministerio de Jesús. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.